Guerra, crisis económicas, desinformación, discursos de odio, cambio climático, inteligencia artificial. Necesitamos buscar estrategias concretas para construir un mañana más inclusivo. Porque creemos firmemente que incluso en los tiempos más difíciles hay futuro. Buenos días, bienvenidas. Estamos acá en Hay Futuro. Es un podcast de Naciones Unidas que estamos haciendo en alianza con la radio de la BCN, la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Tamar Han, soy directora del Centro de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay. Y hoy estamos acá para hablar de cambio climático, el gran desafío de nuestra época. Y para ello tenemos a dos invitadas de lujo, Nikki Becker, quien es cofundadora de Jóvenes por el Clima, y Thaís Gadia Lara, periodista que se especializa en medio ambiente y realmente cubre estos temas hace muchísimo tiempo y en varias ocasiones junto con Naciones Unidas. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar hablando de este gran tema, el tema del cambio climático que realmente y la sostenibilidad del planeta, que es un tema profundamente importante para la ONU, de más está decirlo, hace muchos años que venimos hablando de esto y trabajando en conjunto también con ustedes. Y también un tema que afecta de manera desproporcionada a los países en vías de desarrollo. Y por eso es importante también estar hablando acá en América Latina, en Argentina. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Estas actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Como esta gran prioridad de Naciones Unidas, saben que desde el año 2022, si no me equivoco, se declara que el medio ambiente saludable es un derecho humano, directamente desde la Asamblea General de ONU. Thaís, vos que venís cubriendo este tema en diferentes instancias de negociaciones de Naciones Unidas, desde el Acuerdo de París del 2015, ¿cómo ves los avances a nivel compromiso de los estados con esta problemática, hoy por hoy? ¿En qué estadio está? Bueno, primero gracias por la invitación. Como decía, sí me hace sentir un poco vieja, pero hace ya una década que vengo cubriendo las negociaciones. Después podemos hablar por qué uno cubre, ¿no? Y está en esto tanto tiempo. Pero a ver, creo que hay que partir de la base de que obviamente aún no es suficiente lo que se viene haciendo, ¿no? Y hay que ser realistas en eso, pero que estamos mejor en muchos aspectos que como estábamos antes, sí, y es que el tema está sobre la mesa. Cuando en 2015 los países llegan a consenso con el Acuerdo de París, ¿era el acuerdo perfecto? No, y todos lo sabían en ese momento, pero fue el mejor acuerdo posible. Fue un momentum político que permitió sentar las bases para a partir de ahí empezar a trabajar en una implementación más ambiciosa. Y me parece que esa es la palabra que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La ambición. O sea, trabajar en acción climática está sobre la mesa. En algunos estados uno puede decir que está más en prioridad que en otros. Todavía quizás no tiene la prioridad de urgencia que merece, pero definitivamente está en la agenda y hay que potenciar mucho más que la acción climática se realice de forma real, ambiciosa, urgente pero también sostenida y justa. En esto que vos mencionabas también, ¿no? Del mundo en desarrollo, cuando hablamos de justicia, es viendo, bueno, cuáles han sido esas diferencias que hubo históricamente, ¿no? Entre los países y cómo hoy todos tienen que actuar en conjunto, pero en donde también hay ciertas diferencias, ¿no? En la responsabilidad de algunos países y que por ello tienen que ayudar a países como Argentina, otros países también de la región, para que puedan implementar sus políticas de acción climática. Entonces, me parece que obvio, esta mirada realista, ¿no? de la cuestión. Hace falta hacer mucho, el tema está sobre la agenda y por eso yo creo que es necesario que desde todos los sectores y todos los actores estemos acompañando y exigiéndole un poco más a ese proceso, porque en definitiva después todos, ¿no? Lo van a tener que de alguna u otra medida implementar.
Muchísimas gracias. Y Niki, te consulto a vos también en este sentido. También hemos visto mucha movilización social, no solo política y estatal, sino movilización social, muchas veces a partir de la juventud. ¿Cómo le explicarías vos a una persona joven de tu edad que quizás todavía no sabe y no se interesa por este tema, cómo el cambio climático y la sustentabilidad en general afecta a esta persona directamente? ¿Cómo llegás a explicarle a la gente joven que te rodea por qué es importante que se transformen en activistas de este tema? Bueno, primero gracias por la invitación y creo que la pregunta es clave porque muchas veces, viste, cuando mucha gente sigue pensando que el cambio climático es algo de 2100 o algo muy, muy lejano, y para mí es importante que cuando hablamos de cambio climático podamos traducir ese 1.5, cuestiones muy técnicas o que nos parecen lejanas a priori, a algo cotidiano, a cómo nos afecta. Que lamentablemente cada vez tenemos más ejemplos. Por ejemplo, con las olas de calor en Argentina, que medio que ya son una realidad en todos nuestros veranos, ya como que lo normalizamos que mínimo una hora, me acuerdo, el último verano tuvimos creo que una sola, y ya fue como, no fue nada, porque el anterior habíamos tenido 8. Entonces es importante bajarlo y también entender, y un poco también lo decía Thais antes, cómo no nos afecta a todos por igual, ni a los países, ni tampoco a las personas. Con la ola de calor creo que queda muy claro, ¿no? Si vos tenés un techo y tenés acceso a energía y podés tener un ventilador, un aire acondicionado, y si tenés pileta, ni te cuento, dentro de todo la pasás, la ola de calor. El tema es qué pasa cuando no tenés acceso a una vivienda o acceso a energía. Y ahí es cuando el cambio climático impacta de una forma desproporcionada y, como se suele decir, aumenta las desigualdades que ya tenemos hoy en día. Entonces, en esto, bueno, cómo nos afecta en el día a día a mi generación, pero en realidad a todos, es, bueno, con olas de calor, puede ser con una sequía que impactó un 3% de nuestro PBI el año pasado, y la economía también nos impacta directamente en nuestros bolsillos, y los ejemplos lamentablemente sobran. Perfecto. ¿Y notás que la gente joven se sigue involucrando de igual manera o bajó un poco, digamos, el nivel de compromiso sobre el tema? Y yo creo que hablar de la juventud como sector homogéneo es difícil. Creo que claramente hay de todo. Sí creo que la juventud capaz nos permitimos un poco más pensar que entiendo que la civilización como la concebemos hoy en día se hizo a través del petróleo, pero entiendo que lamentablemente va a tener que ser una forma distinta, queramos o no, de cara al futuro, y que eso va a tener que ser así. Y nos permitimos tal vez como un poco pensar que eso puede funcionar distinto. Después creo que hay un montón de matices. Claramente en lo que decís, en 2019-2020 fue como un boom a nivel internacional del movimiento juvenil, que después ese boom mantenerlos mucho trabajo, y no todos lograron mantener, estar ahí. Ya el tema, si bien, como decía Thais, está mucho más en la agenda social, política, mediática, capaz no tanto como era en ese momento, o a veces sí, a veces no, como que es un trabajo constante seguir poniéndola ahí, y creo que con la juventud pasa lo mismo. Bien, bueno, pasemos a hablar entonces del tema de un poco la inversión en este tema, tanto desde el punto de vista de los estados y de los gobiernos, como de las empresas del sector privado. Sabemos que por varios temas coyunturales, tanto nacionales como globales, tanto los estados como las empresas cada vez dedican menos presupuesto o tienen menos presupuesto para ser dedicado al tema del cambio climático y la sustentabilidad. Entonces, les hago esta pregunta a las dos. ¿Por qué es importante priorizar el tema presupuesto, tanto a nivel público como empresarial, para la acción climática? Y un poco vos también tocabas el tema de quizás hay que pensar en inversión social, porque el efecto que puede tener el cambio climático varía muchísimo de acuerdo al estadio socioeconómico de la persona. Así que, Thais, si nos querés empezar a responder. 3 horas. Sí. No, ¿y por qué lo digo? Porque hoy toda la discusión que hay política internacional en cambio climático es sobre financiamiento. Es así. Es el tema que tiene en disputa a los países, va a ser el tema central en la próxima conferencia climática COP29 y suele ser la columna vertebral de todo, y es en definitiva el financiamiento lo que va a hacer que la acción climática sea un hecho. Y para entender, o sea, por qué es un tema en disputa, porque bueno, venimos de un compromiso de financiamiento que se cumplió en parte tardíamente, de $100.000 millones que los países desarrollados tenían que movilizar a los países en desarrollo anuales de 2020 a 2025,
y porque los países ahora, bajo ese compromiso incumplido, tienen que en la próxima conferencia definir cómo va a ser la próxima meta de financiamiento post-2025. Y mirar ese compromiso anterior deja también muchos aprendizajes, ¿no? Yo hace poco justo trabajé en ese tema para un artículo, y algo que me llamó la atención, en lo cual coincidieron todos los expertos a los que entrevisté, es que por más que haya buena voluntad del sector público, es imprescindible que también esté el sector privado. El sector público solo no va a poder proporcionar el dinero. ¿Porque no lo tenga? No. Lo tiene, pero también hay un montón de cuestiones domésticas, ¿no? que los países tienen que hacer frente. Y porque estamos hablando también de cifras, ya no de billones, estamos hablando de trillones, e incluso, o sea, trillones en el inglés, con lo cual es mucho más, ¿no? En el español. Entonces, es fundamental también que el sector privado esté sobre la mesa, pero en ambos casos también hay que tener mucho cuidado en que en este proceso de toma de decisiones sobre, cuánto dinero se aporta a acción climática, que no sea una cifra puesta así por quien da el dinero, un número al azar. El financiamiento climático tiene que estar basado en las necesidades, en cuánto necesita una comunidad que suele estar afectada ante determinados eventos climáticos para que realmente no reciba el dinero que necesita. Y otra cosa también que es importante, que llegue a tiempo, porque si estamos hablando, ¿no?, de cómo ayudar en lo que hace prevención ante desastres, ante eventos climáticos extremos, pero el dinero llega una vez que ya la comunidad se inundó, ahí hay algo también, ¿no?, que no está funcionando. Entonces, creo que obviamente el sector público, el sector privado, y en función también de lo que dicen los expertos, son fundamentales en lo que hace al financiamiento climático. Y también diría de que las inversiones, digamos, y pensar, ¿no?, todo un presupuesto en función, con una lente de acción climática, es ser inteligente, es ver hacia dónde está yendo el negocio. Hoy, sacando lo que hace el mundo de las discusiones climáticas, el mundo de la economía internacional está discutiendo modificar la arquitectura financiera internacional para hacer frente a dos crisis: la de el cambio climático y la de las deudas financieras, y ver cómo se pueden implementar soluciones, ¿no?, en esa modificación de la arquitectura para ayudar a los países que tienen deudas financieras. A veces la acción climática incluso los endeuda más, entonces entran en un círculo vicioso y tienen que implementar políticas de acción climática. Entonces, hoy no es inteligente no pensar los presupuestos, ¿no?, y la economía sin tener en cuenta que el mundo y la arquitectura financiera se está, ¿no?, cambiando, teniendo a la acción climática como un eje prioritario. Entonces creo que hay que mirar, y no solo un presupuesto para el área, no sé, solo para bosques. El presupuesto de todas las áreas, en todos los sectores, ¿no?, y desde las empresas tendría que tener una lente climática. Clarísimo. Nikki, por tu parte. ¿Qué puedo agregar? Sí. Un CEO de hablando del sector privado, de una empresa muy grande internacional, me decía que para él hoy en día, si vos tenés ese rol, o sea, sos CEO de una empresa y no le prestás atención a lo ambiental, no le prestás atención, no lo incluís en el modelo de negocio de tu empresa, directamente estás haciendo mal tu trabajo. Porque creo que justamente no entender tanto el presente como el futuro de justamente lo que hablaba Thaís, de la nueva economía, ¿no?, que se está creando y que es un tren que está pasando y es como, te subís o no. A nivel estatal es lo mismo, ¿viste? Que cuando hablamos de cambio climático, las acciones que se tienen que tomar, hablamos de adaptación y mitigación. Mitigación, que tiene que ver con, reducir la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero, y adaptación de, cómo adaptamos la infraestructura que tenemos, por ejemplo, en nuestras ciudades, a impactos de cambio climático que ya estamos viviendo hoy en día. Y si hablamos de la mitigación, de la famosa transición energética, incluso más allá de que hay que hacerla desde un lente ambiental, desde un lente económico, es donde estamos yendo. Y es ahora que está sucediendo esa transición, y creo que es importante que como país también nos replanteemos qué rol queremos jugar en esa transición energética, entendiendo el rol que tenemos y también esos desafíos que implican. Y en cuanto a adaptación, es un poco también, tal vez va a ser más costoso si esperamos a que pase, por ejemplo, lo que pasó hace poco, la inundación muy grave que sufrió Brasil en el sur, que también nos impactó Argentina, una vez que sucedan, en vez de prevenirlos, ¿no? Y que esas ecuaciones entren en juego, es importante. Totalmente. Muchísimas gracias a ambas por la respuesta. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos.
Seguimos en Hay Futuro, un podcast de Naciones Unidas Argentina y la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Vamos a retomar un poco el tema del cambio climático y la sustentabilidad desde el ángulo de las soluciones, porque realmente la información existe sobre cuáles son los problemas más acuciantes que tenemos y es muy importante también hablar de cuáles son las soluciones posibles. Para también dar una perspectiva un poco más positiva sobre el tema. Thais, hablamos bastante de la importancia del compromiso político a nivel de los estados. ¿Podrías comentarnos sobre algún caso o algunos casos de éxito de políticas públicas exitosas en el mundo de otros países que vos conozcas y nos puedas compartir? Sí, y algo que me parece para, antes de responder puntualmente a eso, pero algo que recién vos dijiste en esto de la mirada como optimista. Yo creo que lo más optimista o positivo en todo esto es que todavía podemos hacer algo, ¿no? Y me parece que ahí está la cuestión. La ciencia nos dice, obviamente cada vez es más difícil porque no se viene haciendo la acción ambiciosa que se requiere, pero todavía ahí hay una ventana de oportunidad. Entonces, no es que hablar de soluciones porque sí, para, ¿no? Como capítulo feliz, es porque realmente tenemos esa ventana de oportunidad que se nos está cerrando cada vez más, pero entonces por eso es fundamental que enfoquemos en soluciones, en cuáles son las acciones necesarias, lo que se está haciendo, lo que se tiene que hacer, lo que se puede hacer. Eso me parece como mensaje de, como no, de ahí está esa parte, ¿no? De optimismo entre todo este problema, o por lo tanto a mí lo que todavía me da algo de esperanza, ¿no? Ante la cuestión. Dicho eso, a mí siempre me gusta hablar, o sea, no hay nada perfecto, todo tiene, ¿no? sus desafíos. Y siempre pensar en qué es lo que viene funcionando bien, con dos casos que por lo menos yo los he seguido más de cerca. Uno que tiene que ver con, en Londres, las medidas que se han venido tomando para reducir la contaminación del aire y que han resultado ser exitosas porque se ve, ¿no? Como ha disminuido drásticamente la contaminación del aire. Medidas que obviamente no fueron recibidas por todos, especialmente por los conductores de vehículos, ¿no? Y especialmente por aquellos que tienen autos no eléctricos o no con los estándares que hay que tener, pero que son medidas que buscaron eso, o sea, que vieron un problema ni siquiera que estaba afectando lo ambiental, que vieron sobre todo un problema que estaba afectando la salud de las personas, porque si hay algo que la contaminación del aire afecta es a nuestro bienestar físico, y tomaron distintas medidas con inversión mediante, que eso es importante decirlo, para reducir. Todavía queda muchísimo por hacer, pero me parece que es un caso a seguir de cerca, sobre todo por grandes ciudades que tengan, ¿no? características diferentes para poder imitar adaptándolo a sus condiciones. Y el otro caso, que no podría decir todavía es un éxito, sino que hay que ver qué es lo que sucede, pero que el proceso para llegar a esa política me parece interesante, que lo seguí más de cerca recientemente, porque estuve viviendo y trabajando 6 meses en Dinamarca, y desde que llegué, que el debate estaba sobre la mesa, y justo en el último tiempo se tomó la decisión, y que tiene que ver con que el gobierno danés tomó hubo un consenso. Esto tiene que ir a lo que es el Congreso para que efectivamente sea ley, pero que tiene que ver con poner un impuesto al carbono en las emisiones de ganado. Y uno puede decir, bueno, Dinamarca, está bien, todo funciona bien, y a mí lo que más me sorprendió es que tenían igual resistencia de parte del sector del agro, como uno puede decir que hay en países como Paraguay, Uruguay o Argentina. Y lo que me parece interesante de ese proceso, para verlo en otras políticas y pensando en que las políticas tienen que ser inclusivas y justas, es que se llegó con un trabajo con todos los actores sobre la mesa, ¿no? Todos los actores que iban a estar involucrados en cómo, en que en cierto punto los iba a afectar, porque iban a tener que hacer cambios, ¿no? Para poder pagar más o menos de este impuesto, y así tratar de formar, de nuevo como fue con el Acuerdo de París. Quizás si hoy uno ve lo que es el proyecto del impuesto, no es el perfecto, no es tan ambicioso, pero es no como el mejor posible. Y algo que me dijo el economista experto que estuvo detrás de la elaboración de toda la arquitectura de este impuesto, fue, antes no teníamos nada, ahora tenemos esto. Y lo importante es empezar a tener cosas sobre las cuales después uno siempre puede mejorar. Entonces, creo que
no va a haber política que pueda ser exitosa si no se tienen a todos los actores sobre la mesa, porque en definitiva son los que la van a tener que implementar. No sé si son casos, o sea, éxitos 100%, pero sí definitivamente que merecen, ¿no?, una mirada y ver también cómo se pueden replicar en otros lugares. Totalmente, y en ese sentido, Thaís, el rol de la comunicación es clave en difundir lo que está pasando, en traer el debate. Y vos, como periodista con muchos años de experiencia justamente sobre este tema, ¿cómo ves el rol de los medios hoy por hoy? ¿Cuáles han sido buenas estrategias comunicacionales para difundir, para traer a la gente a la mesa? ¿Y cuáles necesitan ser reforzadas desde el punto de vista comunicacional? Bueno, creo que es fundamental el rol de los medios de comunicación. Yo siempre digo que a la larga o a la corta, guste o no, todos los periodistas van a terminar siendo un poco periodistas en cambio climático. ¿Pero por qué? Porque el tema es transversal. O sea, lo veníamos conversando acá. Salud, tenés que tener en cuenta cómo puede llegar a impactar una ola de calor. Economía, energía, o sea, cuáles son los desafíos de la transición. Agro, hasta me atrevería a decir, o sea, deportes, cómo una ola de calor puede afectar, ¿no?, en los Juegos Olímpicos o un mundial. Hoy es transversal y no buscando hacer vínculos forzados, sino porque realmente el tema está ahí. Obviamente, noto que hay muchísimas falencias, o sea, una de las cosas buenas es que hace 10 años, obviamente el tema no estaba tanto en la agenda de los medios, hoy está, a veces no de lo que considero como la manera apropiada, y creo que ahí lo importante es esto en cuando hablamos, ¿no?, de las soluciones, es como que uno puede ver que están los dos extremos, o cubrir el tema en el modo apocalíptico, ya está el año más cálido de la historia, todos nos vamos a morir ya, o cubrirlo como una señora haciendo compost en su casa va a solucionar el cambio climático. Y me parece que ahí, o sea, es donde tenemos que encontrar un punto intermedio en donde no hay que tener miedo en hablar de la gravedad del problema, porque eso va a ser el argumento de, bueno, entonces por eso esto es lo que hay que hacer, esto es lo que ya se está haciendo y de lo cual se puede aprender para imitar. O sea, hay que tener una mirada constructiva respecto de cómo se cubre el cambio climático, equilibrando lo que es el problema, las soluciones necesarias, ¿no?, y posibles, y las soluciones sobre todo siempre vinculando las sistémicas con las colectivas e individuales. Tanto como si se habla de lo individual, a la inversa también con las sistémicas, que son más, ¿no?, las políticas, las del sector público y las del sector privado. Y como cosas, yo creo, eficientes, además de esto que a mí por lo menos me ha servido y que es algo también de lo que yo doy talleres y que veo que también funciona en otros países, ¿no?, de la región, no tenerle miedo a hablar de los datos científicos o los tecnicismos. Lo importante es explicarlo a las audiencias. Yo he recibido algunos mensajes de, ay, gracias a vos entendí tal artículo del Acuerdo de París sobre mercados de carbono. Pero es también enseñar, ¿no?, a las audiencias y traerlo en un lenguaje más simple, pero hacerlo más simple no significa no hablar de los tecnicismos. Y después a veces es entender, bueno, momentos, de qué es lo que está hablando todo el mundo. Pasó que la COP27 terminó cuando empezaba el Mundial de Fútbol. Yo dije, ok, la historia siempre más importante de una COP es cuando termina, son los resultados. ¿Quién me va a leer? Entonces yo lo que hice en la newsletter fue contar todos los resultados de la COP en un lenguaje futbolístico. Entonces es un partido, hay 2 equipos, países desarrollados, países en desarrollo, se leyó. Era una newsletter larga, entonces me parece que a veces hay que ser estratégicos también. No es que la gente no está interesada en el tema, tenemos que ver la manera, ¿no?, en cómo comunicar mejor y en cómo también hacerlos parte del tema. Totalmente, eso de aprovechar la coyuntura comunicacional también. Y en este sentido no puedo dejar de mencionar también todo lo que es difusión a través de redes sociales, que es absolutamente masiva, importantísima. Y ahí, Nikki, preguntarte a vos, porque desde Jóvenes por el Clima, la verdad que tienen una cantidad de actividad en redes sociales bastante importante. Preguntarte cómo hacen ustedes para pensar, como comentaba Thaís, estratégicamente la comunicación, qué notan que tiene más visibilidad o más aceptación dentro de sus canales de redes, y cómo hacen para que toda esta comunicación hacia el individuo que hacen ustedes muy puntualmente también se traduzca en acciones de esas personas, que no sea solamente ir pasando los reels
y dándole like, sino también activar algún tipo de acción concreta. Bueno, ahí me parece clave primero destacar esta mirada optimista que hablábamos, que se basa en la ciencia, como decía Thaís, y que me parece importante porque creo que está la narrativa negacionista del cambio climático que ni siquiera entra en la discusión hoy, pero también está la narrativa de no podemos hacer nada. Como todo tipo de escenario es que el mundo va a explotar, y por ende si uno piensa eso, ¿qué vas a hacer? Nada, vas a vivir tu vida esperando que hasta en algún momento algo explote, y siempre ese futuro va a ser peor. Entonces, incluso con el nombre del programa, que es Hay Futuro, creo que es importante siempre destacar, y no desde una mirada optimista vacía de, bueno, alguien lo va a hacer, sino hacerse cargo de que, bueno, para que eso suceda, que es posible, también me tengo que involucrar de alguna forma, que las formas son miles, y en eso creo que la comunicación en redes sociales a veces es compleja. O sea, tampoco quiero hablar de las redes sociales como un espacio que claramente es una herramienta muy transformadora. A nosotros nos pasó que en el momento, hace 5 años, incluso antes, obviamente que era mucho peor, que los medios de comunicación no hablaban tanto del tema, un poco cambió la lógica de, bueno, tal vez no me tienen que llamar de un medio tradicional y puedo crear mi propio contenido a través de Instagram, que es la red social que más usamos, y eso creo que es una herramienta de democratización importante a la hora de crear contenido sobre cambio climático. Creo que también con los cambios de algoritmo y cómo la gente también consume información, cada vez es más difícil generar contenido real en redes sociales. Un poco porque, si vos me preguntás cuál es la estrategia para comunicar en redes sociales, si te soy sincera, para que tenga más likes, tal vez, es la mirada catastrófica, que yo no coincido que esa sea la forma de comunicar sobre cambio climático. Pero si vos te pones a ver qué es lo que más impacto tiene, suele ser esto de en 5 años pasa tal cosa, o acaba de, no sé, la inundación de Brasil, o estamos en una ola de calor tremenda. ¿Por qué? Porque es la noticia en ese momento, es lo que está afectando y lo que la gente está escuchando en ese momento y que quiere saber más. Entonces creo que ahí hay una línea muy fina entre poder hablar de actualidad y también, un poco como decía Thaís, de lo que se está hablando en el momento, sea de ambiente o sea de otra cosa, cómo poder mezclarlo, que claramente es algo que siempre hay que hacer, y tampoco caer en esa de, bueno, lo comunico de esa forma para que tenga más impacto, pero a su vez si la comunico tal vez de otra forma no tiene tanto impacto. Es como ir encontrando, creo que esos mecanismos, que a mí me parece fundamental que ese no sea el tono, y siempre, porque si no, si ese es el tono, justamente te termina llevando a pensar esta idea de no hay nada para hacer. Y creo que eso es muy peligroso, y que al fin y al cabo la comunicación en redes sociales o por fuera, pero puntualmente vos me preguntabas en redes, tiene que ver con generar algo a la otra persona, y que ese algo que le quiera generar sea las ganas de hablar del tema con la gente que lo rodea, de llevar a su trabajo, a su universidad, nuevas ideas de cómo puede funcionar distinto, involucrarse en políticas públicas y exigirlas también. Y me parece que eso no lo lográs con una comunicación de nos vamos a morir todos, sino todo lo contrario. Entonces creo que hay que ir encontrando, entender a las redes sociales como una herramienta claramente, y bueno, crear esa comunidad que es fundamental. Totalmente, es un equilibrio muy difícil de encontrar, sí, ¿no? Sí. Entre intentar no ser súper alarmista, pero sí transmitir la gravedad de la situación, y como decías, Thaís, también decir, acá hay una ventana de oportunidad, usémosla, el momento es ahora, actúa ahora, como dice la campaña de Naciones Unidas, así que es muy complejo, pero creo que también es algo que podemos hablarlo sobre distintos temas, no solo el cambio climático, pero definitivamente sobre este tema es una línea muy delgada entre el activismo y el pesimismo total. Y ahí si pudiera agregar algo en esto, a veces de ver como éxito o fracaso, ¿no? Que a mí me ha pasado mucho en las coberturas de las conferencias climáticas, en donde uno suele ver en si la conferencia fue un éxito o un fracaso. La verdad es que sobre todo desde ¿no? el Acuerdo de París, en cada conferencia hay avances, hay cosas en las que no se avanzan, hay cosas que quedan como desafíos futuros, y me parece que tenemos que entender este tema así, ¿no? Como que hay algunos avances que se han hecho a lo largo de estos años, queda mucho por hacer, no ver tanto todo como blanco o negro, sino como los grises. Y sí me parece importante en esto que mencionaba Nikki, de
cambian tanto los algoritmos en las redes sociales, y me ha pasado también a mí en experiencias en determinados medios de comunicación donde lo que importa es los likes, la cantidad de vistas, el número. Bueno, a veces quizás la variable a tener en cuenta es la calidad, y en lugar de tener millones de vistas, si uno realmente está, como ella dijo, ¿no?, generando comunidad, si realmente puede haber un diálogo con la gente, si uno puede responder a inquietudes. Y me parece que eso también forma parte en todos estos cambios que estamos mencionando, bueno, los cambios que hay que hacer también, ¿no?, desde la comunicación. Totalmente. Nikki, ¿qué tips concretos les darías a algunos activistas o gente joven que está quizás siguiéndolos a ustedes en redes, siguiendo el tema del cambio climático y quiere hacer algo al respecto? Así como muy puntual, muy concreto, ¿cuáles son algunas de las acciones individuales que las personas pueden tomar? Bueno, la primera es empezar a hacer algo. Creo que a veces tenemos miedo a eso cuando es el primer paso que es fundamental. Y para mí siempre el primer paso es informarse. Así que es una buena noticia, pues si ya están escuchando este podcast, ya por lo menos la primera acción ahí la tienen para mantenerse informado. Y no solo eso, sino también difundirlo con los demás. Sea en redes sociales, como estábamos hablando, o llevarlo a tu grupo de amigos, a tu familia, como poder expandir ese tema, porque si bien hoy en día hay bastante más información ambiental de lo que había antes, todavía es un poco un privilegio a veces poder acceder a esa información y poder entenderla. Entonces, si están en ese lugar, es también asumir, me parece, esa responsabilidad. Y después creo que algo un poco más incómodo, tal vez, que esos primeros pasos, es replantearse un poco ciertos estilos de vida muy instalados que tenemos, ya sea cómo nos movilizamos y poder tratar de usar más transporte público, bicicleta, caminar más. Después replantearnos si lo que nos estamos consumiendo es necesario o no, que es algo cultural muy fuerte que tenemos, pero cuántos jeans nos compramos en nuestra vida que lo usamos muy pocas veces y la cantidad de agua que se necesita para hacer un solo jean es ridícula. Entonces poder entender que es muy difícil porque lo tenemos realmente muy instalado esto de necesito, y por lo menos pensar un poco antes, entender qué tuvo que pasar para que ese producto que estás comprando haya llegado hasta ahí, ya sea desde la cuestión más de dieta alimentaria como de, por ejemplo, la industria de la moda, que también es un tema en sí mismo. Y después creo que otro de los temas tiene que ver con reducir la cantidad de plástico que consumimos y cómo eso está afectando en todo el mundo. Ahora se está discutiendo un nuevo tratado de plástico, sobre todo cuando son esos plásticos de un solo uso, que lo compramos, lo usamos a veces literalmente un minuto, lo tiramos y pensamos que desaparece, y no estaría sucediendo que desaparece, sino que incluso hay muchos estudios científicos que revelaron que los tenemos adentro nuestro, los famosos microplásticos. Entonces creo que esos son algunos de los temas. Y por último, diría, y que para mí es de los más importantes, es involucrarse en exigir estas políticas públicas que estuvimos hablando, ya sea dentro de una organización ambiental o por fuera, pero sí estar involucrados en esos cambios sistémicos que son también los necesarios para llegar a frenar el cambio climático y encontrar esas soluciones. Pero creo que absolutamente todos, desde si sos profesor, poder justamente dar esa educación ambiental, si trabajas en una empresa, contribuir a empujar para que esa empresa incluya en el modelo de negocio o incluya medidas ambientales mucho más ambiciosas, y la lista de ejemplos creo que podría seguir, pero pensar dentro de tu entorno cómo también se pueden tomar medidas colectivas es fundamental. Bueno, acá en iFuturo nos enfocamos también en temas de innovación, así que vamos a pasar a nuestro segmento de inteligencia artificial. Lo que hicimos es preparar un prompt para ChatGPT hablando sobre el tema del podcast de hoy, mencionando a nuestras invitadas para ver qué surgía de la inteligencia artificial como pregunta hacia ustedes. Para un episodio sobre cambio climático y compromiso ambiental, has invitado a 2 expertas a opinar del tema. Una joven activista climática y una joven periodista especializada en cambio climático. ¿Qué pregunta le harías a ambas para cerrar el episodio? Para cerrar con una reflexión final, podrías hacer una pregunta inspiradora y abierta que invite a las invitadas a compartir su visión del futuro y motivar a los oyentes. Aquí tienes una sugerencia. Considerando las condiciones actuales y los desafíos que enfrentamos, ¿cómo se imaginan una sociedad avanzada en materia climática en 10 años? ¿Qué mensaje final les gustaría compartir con nuestros oyentes para motivarlos a actuar ahora? Ese es la pregunta. En un escenario en el que nos escucharon, implementaron políticas. Exactamente, bien. Y es ya avanzada y de acá a 10 años,
¿cómo les hablarían y qué les dirían? Chan, chan. A ver, empezamos a ver lo que se nos va ocurriendo. Primero me parece una buena pregunta la primera, porque creo que no lo hacemos tan seguido. O sea, el ponerte a pensar cuál es el futuro ideal, si no importa, no sé, está toda la plata del mundo, todos los recursos, toda la voluntad política, ¿cuál sería tu futuro ideal? Yo no la escucho tanto en los círculos donde yo me rodeo y creo que es una pregunta que es necesaria justamente para entender, bueno, dónde estamos apuntando. A mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho eso, primero son ciudades mucho más verdes, o sea, mucho más rodeadas de tanto más espacios públicos, pero también se nos viene, no sé, el ejemplo que antes hablábamos de algunas ciudades o estados que están tomando algunas medidas que van por el camino correcto. Medellín, por ejemplo, entiendo que incluyó bastante los espacios verdes en la infraestructura de la ciudad y logró bajar bastante la temperatura. Yo me imagino mucho eso, mucha mejor movilidad pública, transporte público, digamos, que venga de fuentes renovables y también que funcione mucho mejor y que sea como esté mucho más unido también con políticas de género, porque sabemos que si sos mujer en un montón de lados del mundo tampoco te puedes tomar transporte público, entonces también esas conexiones que hablábamos de conexión de temas, ahí es uno que claramente es importante tener en cuenta a la hora de generar estas políticas públicas. Entonces esas son dos que se me vienen así como rápido, claramente donde la matriz energética esté mucho más diversificada y venga de fuentes renovables. Claramente como creo que esos 3 puntos son clave a la hora rápida de pensar por lo menos en qué futuro yo quiero vivir y que claramente eso está acompañado de mucha más igualdad, ¿no? Que creo que si no todo lo otro un poco no tiene sentido si no logramos sociedades mucho más justas. Muy bien. Bueno, Nikki se enfocó más como en lo que veríamos individualmente. Yo creo que lo mencionaste, pero sumaría algo porque es lo que más se puede llegar a ver en el corto plazo con las medidas y que tiene que ver con respirar un aire que esté con una mejor calidad, y creo que eso es fundamental y que a veces no es invisible, ¿no? La contaminación del aire, entonces no nos damos cuenta, y creo que el tema de cómo vivir en un planeta mejor nos afecta en la salud física, mental, en el bienestar. Creo que es algo como muy importante, porque eso después va a repercutir en cómo haces un montón, ¿no? O en cómo podés hacer un montón de otras actividades. Pensando más en lo que es lo político internacional que veníamos conversando, y si podemos soñar, bueno, imaginaría que los países tengan menos deuda, que reciban dinero para poder implementar sus políticas, y que se haya logrado al menos un poco reducir la desigualdad en cómo los países pueden destinar, ¿no?, su tiempo y sus recursos físicos, de presupuesto, y humano a cuestiones de cambio climático, y desde la mirada de los medios, que haya cobertura climática en todos los medios en español, que eso es algo fundamental, ¿no?, en los países de habla hispana, y con estos criterios, ¿no?, en viendo, bueno, cuáles son los desafíos que llegue a haber en 10 años, qué es lo que durante esta década ha funcionado bien y qué es lo que se tiene que seguir haciendo. Pero sí es importante tener una imagen, ¿no?, de ese futuro, para poder hacer cosas para llegar, ¿no?, a ese futuro. Y eso es algo que Cristina Figueres, una de las arquitectas del Acuerdo de París, lo dice en su libro El futuro por decidir, que en un momento se había llegado tras el fracaso, ¿no?, de lo que fue Copenhague, de no poder alcanzar un acuerdo. Es como que en las conferencias siguientes había una desilusión tal que ya nadie veía posible, ni siquiera ella, que se pudiera llegar a un acuerdo. Y ella en un momento hace el clic de, no, bueno, había que pensar que era posible que, aún con todas las diferencias, pudiéramos ponernos de acuerdo. Entonces me parece que imaginar eso, el futuro ese que queremos, que después podremos llegar con más o menos detalles iguales, pero me parece que es importante, ¿no?, tener esa visión, y en función de lo que hagamos o no hoy, bueno, cuál va a ser el futuro, ¿no?, en el que vamos a vivir. Ni siquiera nuestros hijos o nietos, en el que vamos a vivir nosotros en el corto plazo. No, y algo que también me parece relevante, que creo que nadie que está involucrado en la temática ambiental quiere conservar el mundo tal cual es hoy en día, es incluso mejorarlo, y que ese futuro también concebir la idea de que hasta puede ser mejor, no es solo evitar un colapso ambiental o socioambiental, es también, bueno, a partir de eso poder construir un mundo que también sea más justo.
Y, adaptar, y también que estemos mejor preparados, porque si hay algo que también no hay que ver con digamos, o no tener una mirada naif cuando hablamos de alcanzar, ¿no? Limitar el calentamiento por debajo del 1.5. 1.5 es más que el 1.2 en el que nos encontramos hoy, ¿no? El 1.1, 1.2. Entonces, significa que eso va a tener un impacto porque va a ser un mundo más caliente del mundo en el que estamos hoy. Con lo cual también es importante cuando hablamos de, cómo imaginamos ese mundo, con mejores políticas de adaptación, estar mejor preparados a esos impactos ya presentes del cambio climático y a lo que la ciencia proyecte, ¿no? que vamos a tener en 10 años. Porque eso también es acción climática y durante muchos años, ¿no? Estuvo como muy relegado. Totalmente, este ejercicio de imaginación un poco, ¿no? De un futuro mejor, pero de un futuro también que requiere adaptaciones urgentes para lo que se viene. Me parece que eso es súper importante. Thaís y Niki, les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado hoy en Hay Futuro. La verdad que una charla muy interesante que creo que le va a llegar a muchísima gente, y a quienes nos escuchan los invitamos a seguirnos en ONU Argentina, ABCN Radio también, por supuesto, y a suscribirse a nuestra newsletter, donde tenemos un montón de información adicional. Muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias. Hay Futuro es un podcast de Naciones Unidas Argentina en alianza con la Biblioteca del Congreso de la Nación en el marco de la Cumbre del Futuro organizada por Naciones Unidas.